supuesto, eso afecta a todo el mundo. En un momento determinado, Twitter puede decidir censurar al mismísimo presidente de los Estados Unidos y el mismísimo presidente de los Estados Unidos es impotente frente a esa censura. Y, por supuesto, añadan dentro de esta agenda globalista que controla la información y que controla la economía y que tiene, desde luego, la clara y nada oculta resolución de controlar también nuestra salud y nuestra supervivencia, el hecho de que también van a controlar la naturaleza. Hace apenas 2 días yo era objeto de una entrevista de televisión por parte de una sexóloga que me comentaban cómo la habían expulsado temporalmente de una red social porque se le ocurrió decir que el género no existía y que solamente había 2 sexos, que eran el masculino y el femenino. Y lo decía no por razones de carácter espiritual o moral, sino simplemente basándose en su experiencia de décadas como sexóloga. Estamos en un mundo que cambia y en un mundo, si me permiten ustedes que lo diga así, ciertamente inquietante. ¿Cómo nos movemos dentro de ese mundo inquietante? ¿Cómo intentamos sobrevivir, adaptarnos, incluso prosperar en un mundo que es un mundo muy inquietante, incluso más inquietante que el mundo que vio nacer a la entidad que ha tenido la gentileza de invitarme a tener esta exposición? Porque la verdad es que la Gran Depresión del año 29 a veces parece una excursión de escuela dominical comparado con el mundo en el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo nos enfrentamos con eso? Bien, permítanme que a título de ejemplo, y antes de entrar a responder esa cuestión, les pida que hagamos un viaje en el tiempo y que hagamos un viaje en el tiempo precisamente a una crisis nacional de características absolutamente pavorosas. Les voy a pedir que se trasladen conmigo al siglo VIII antes de Cristo, que se trasladen conmigo a la época del profeta Habacuc, que se ve venir cómo su país natal, el reino de Judá, va a ser objeto de una intervención extranjera terrible, con todo lo que eso implica en términos sociales, económicos, políticos, humanos, por supuesto, espirituales, y me van a permitir que precisamente a partir de ahí intente dar una respuesta a la cuestión que estábamos planteando de la fe en un mundo que cambia. El libro de Habacuc es un libro muy breve, en cualquier traducción de la Biblia ocupa apenas 2-3 páginas, no más, y sin embargo es un libro tremendamente sustancioso. Hay toda una filosofía de la historia en el mismo, hay toda la idea, toda la lucha de un hombre que ve con más claridad que sus contemporáneos el mundo en el que vive, cómo poder explicarse ese mundo y cómo poder enfrentarse con los retos que sabe que vienen sobre él. Y además es la historia de un hombre que le interroga a Dios sobre lo que está sucediendo. El primer capítulo de Habacuc es ese profeta Habacuc, ese nabí, que se dirige a Dios y que le dice, bueno, la catástrofe que se nos viene encima es innegable. Yo no soy de los que se ciegan, de los que piensan que vamos a salir de esto con la ayuda internacional, de que la cosa no es tan grave, de que hay que leer la prensa para no preocuparse, sino que yo soy consciente del desastre nacional que se avecina. Y cuando Dios efectivamente le confirma que no se equivoca en su juicio, que efectivamente lo que viene es una crisis absolutamente espectacular, Habacuc no se conforma, intenta saber cómo pasamos a través de esa crisis. Bien, de acuerdo, mi opinión no era la de un conspiranoico, mi opinión no era la de una persona exagerada, mi opinión no es la de un alarmista, y entonces dime qué tengo que hacer en medio de esa situación. Precisamente el capítulo 2 de Habacuc empieza declarando la decisión de Habacuc de intentar profundizar en esa crisis que sabe que no se ha equivocado al analizarla, sino que está a unos pasos. Y dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella.
Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La respuesta que recibe el profeta Habacuc es tremenda. Mira, Habacuc, esto va a pasar. Incluso aunque parezca en algún momento que salimos de esta situación, esta nación se ha metido en un túnel y lo que tú has visto efectivamente es lo que se viene encima. Te lo confirmo. Y te vas a encontrar con dos posibilidades, con dos alternativas. Habrá quien diga, bueno, esto no es tan grave, de cosas más difíciles hemos salido, y dejará que su orgullo hable en medio de lo que va a venir de todas formas. Pero hay otra salida, y es la salida que tienes que tomar tú, porque realmente es la única salida realista y es la única salida en medio de este mundo que va a cambiar y va a cambiar de manera dramática. Vive por la fe. Si realmente lo que quieres es llevar una vida justa, si realmente lo que quieres es enfrentarte de una manera íntegra y digna en medio de esta crisis que por seguridad viene, tienes que vivir a través de la fe. La primera referencia de la fe en medio de un mundo que cambia es que no existe otra alternativa. Por supuesto, hay gente que puede pensar, que puede bandear la situación, que puede sobreflotar cualquier tipo de problemas, pero realmente la única manera íntegra, justa, clara de pasar por encima de esa crisis, de atravesar esa crisis, será precisamente a través de la fe. La segunda cuestión, enormemente importante, es que además no hay alternativas a esa conducta. Esté uno situado donde esté, el llamamiento de Dios es a volverse a Él en medio de la crisis y a volverse de manera inmediata. A no dejar esto para el día de mañana, a no pensar que quizá estoy en una situación más fácil que me permite dilatar dar una respuesta, sino que por el contrario, esto es algo con lo que tengo que enfrentarme ya. Y me tengo que enfrentar independientemente de a quién vote, por quién sienta una simpatía política o dónde me encuentre en términos sociales. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, aparece un episodio que se suele pasar por alto, entre otras razones, porque se suele desconocer el contexto histórico. Y sin embargo, cuando uno conoce el contexto histórico de este episodio, resulta que es enormemente importante. Dice así en Lucas, capítulo 13, y versículos del 1 en adelante. En aquel mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A Jesús se le acerca en la primera parte del relato una serie de personas y le dice, no sé si sabrás esto, Jesús, pero bajaron de Galilea, de esa zona especialmente tensa, donde cada 30 o 40 años se organizaba una revuelta contra Roma, algunos galileos hasta Jerusalén. Y Pilato, que es un personaje sin escrúpulos, pero que mantiene el orden en la calle, colocó entre aquellos galileos a algunos de sus agentes para que no se produjera ningún tipo de chispazo subversivo. Y cuando los galileos bajaban a presentar los sacrificios al templo, los hombres de Pilato, que iban entre ellos infiltrados, echaron mano de sus cuchillos, empezaron a dar cuchilladas y mezclaron la sangre de los sacrificios que iban a ofrecer aquellos galileos con la sangre de los galileos. Esto, Jesús, es una manera de mantener el orden. No es que uno quiera que el orden se tenga que mantener siempre así, Jesús, pero reconoce que es una manera efectiva de mantener el orden. Si va a haber un conato de subversión, lo que tiene que hacer la persona que gobierna es abortar ese conato de subversión. Y Jesús dice,
Bueno, posiblemente vosotros pensáis que los galileos era gente más culpable, más digna de castigo, más necesitada en todo caso de volverse a Dios que vosotros. Lamento deciros que estáis muy equivocados. Si vosotros no os volvéis, no os convertís, no os arrepentís, vuestra suerte no será mejor que la de los galileos. Y entonces alguno debió de pensar, hombre, parece que Jesús simpatiza con ciertos movimientos populares, ha dicho, bueno, tampoco eran tan pecadores, todos lo somos, etcétera, etcétera. Y en ese momento Jesús, por si alguien está tomándole el número cambiado, como decimos en España, por si alguien le equivoca, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quizá algunos pensaréis que lo de los galileos no tenía más importancia. Más grave era esa gentuza que colaboraba con los romanos y estaba construyendo una torre de Siloé para Pilato. Y claro, les cayó la torre, castigo de Dios. Cuando tú colaboras con una chusma como los romanos, qué menos que te caiga una torre. Lamento deciros que estáis equivocados. Si no os convertís, si no os volvéis a Dios, si no os arrepentís, se dará la circunstancia de que pereceréis igualmente. La relación buena con Dios no está por el hecho de que uno se ubica en la izquierda guerrillera de los galileos o en la colaboración con el ocupante romano. Porque vota hacia la izquierda o porque vota hacia la derecha. Porque se considera conservador o, por el contrario, se considera más a la izquierda, porque pertenece a la burguesía o pertenece al proletariado, porque es un campesino o un oficinista. Si no os volvéis a Dios, si no os convertís, tendréis que rendir cuentas en una situación o en otra y pereceréis igualmente. Marx podría decir que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases, pero la visión de Jesús era muy distinta. La historia de la humanidad, en todo caso, es la de un género completo, con todos y cada uno de sus individuos que se han apartado de Dios. Y si no vuelven a Dios, perecerán. Y por supuesto, en medio de un mundo que cambia, puede que además perezcan en medio de tremendas dudas, tremendas ansiedades, tremendas angustias. No hay manera de sobrevivir en este mundo sin fe, y ese llamamiento a la fe es un llamamiento que se formula a todos y del que nadie puede excusarse alegando su origen social, su inclinación ideológica, su situación en medio de un estado o cualquier otro tipo de circunstancias. Si rechazas ese llamamiento, si no te vuelves hacia Dios, si no te reconcilias con Él, si no te conviertes, perecerás igualmente. Tercer aspecto importante en medio de este mundo que cambia. Aquella persona que en un momento determinado decide volverse hacia Dios, decide dar la vuelta, que es lo que significa el término conversión o arrepentimiento en hebreo, shub o teshuvah, es decir, dar la vuelta. Uno iba caminando, dejando a Dios a la espalda y de pronto se da la vuelta y empieza a caminar hacia Él. Cuando se produce esa situación es cuando uno puede realmente enfrentarse con un mundo que cambia de manera angustiosa y que nos convierte en prisioneros de la ansiedad y de la zozobra. Y por cierto, tengo que decir que hasta la crisis del coronavirus, en virtud de la cual las vacunas se han convertido en un negocio absolutamente increíble, el mayor negocio de las compañías farmacéuticas son los ansiolíticos, es decir, aquel tipo de medicinas que se supone, subrayo, se supone, que nos libran de la ansiedad y de la preocupación. Es curioso que en uno de los discursos más conocidos de Jesús, al que denominamos convencionalmente el Sermón del Monte, precisamente una de las partes más extensas esté vinculada con el hecho del afán y la ansiedad. Dice así en Mateo,
capítulo 6 y versículos del 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. La cosmovisión que menciona aquí Jesús es extraordinariamente interesante. Hay algo inicial donde dice no os afanéis por vuestra vida. Es una traducción un tanto pálida, porque en realidad en el griego original la idea es no dejéis que la ansiedad se apodere de vosotros. No permitáis que la ansiedad, la angustia, sea la que domine vuestra vida, la que controle vuestra vida. Y Jesús inmediatamente comienza a hacer algunas comparaciones para que se pueda entender lo que es esa nueva vida después de un encuentro personal con Dios. La primera es que de pronto dice, oye, paraos donde estáis y mirad. Nosotros vivimos en un mundo donde uno de los primeros objetivos de políticos, de medios de comunicación, de creadores de opinión, es que precisamente no nos detengamos y no miremos. Se supone que nos van empujando para que vayamos en las direcciones que quieran sin que nos paremos ni un instante a reflexionar. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Donde tú estás, detente ahora, párate un momento. Párate un momento. Y ahora, donde estás parado, donde te has detenido, mira, por ejemplo, las aves del cielo. Míralas. Esto es imposible cuando uno va corriendo como un loco para atrapar el autobús, para subirse a un transporte colectivo o está pensando en todas las noticias horribles con las que le bombardean desde la televisión, la radio y la prensa escrita. Pero Jesús dice detente. Observa por un momento los pájaros. ¿Has visto algún pájaro abriendo una cuenta corriente en un banco? ¿Los has visto en alguna ocasión abriendo la combinación de una caja fuerte para meter algo? ¿Has visto los pájaros en alguna ocasión haciendo cola, haciendo una fila para que los den de comer en un comedor social? No. Y ahora te voy a hacer otra pregunta más. Piénsala bien. Si tú comparas un pájaro, el que sea, con un ser humano, ¿cuál te parece que tiene más valor? El ser humano. Si es el ser humano, ¿qué te hace pensar que Dios va a cuidar menos de ti que de un pájaro? Hace 8 años tuve que abandonar mi tierra natal, España, y exiliarme a los Estados Unidos, después de que me salvé apenas por unas horas de un atentado que me hubiera causado la muerte, porque era un atentado con bomba. Y tuve que empezar por 4ª vez en mi vida desde cero, aunque en esta 4ª vez en realidad tuve que empezar de bajo cero. Un día, a las pocas semanas de haberme afincado en los Estados Unidos, salía de mi casa, supongo que iba a comprar el pan o algo de este tipo por el camino que llevaba, y no debía de estar muy alegre porque en vez de mirar al frente iba mirando al suelo. No sé en qué estaría pensando, pero insisto, creo que no era algo muy animoso y muy alegre. Y de pronto mi mirada dio con un pajarito que estaba tendido, muerto, en la hierba por la que yo iba pisando. Y en ese momento recordé el texto del Evangelio donde dice que ni siquiera uno de estos pájaros cae sin que sea la voluntad de mi Padre, y que vosotros valéis más que estos pajaritos.
Y yo dije, bueno, vamos a salir adelante por cuarta vez desde cero, aunque esta vez sea debajo de cero. La fe en medio de un mundo que cambia, y puede cambiar individual o colectivamente, te dice que efectivamente vales más que un pájaro. Y que si Dios cuida de esos pájaros, cuidará también de ti, si tú has establecido esa relación de padre-hijo con Dios. De la misma manera que va a ser difícil que el mejor modista del mundo vista a las flores con una mayor elegancia y vistosidad de como Dios viste a esos seres. Jesús continúa diciendo que el hecho de sufrir ansiedad, angustia, afán es lógico. Como él dice, todas estas cosas son las que piensan los gentiles, los paganos. Es algo unido al ser humano. Sentir la angustia, la preocupación, la zozobra por un futuro que se recorta en unos colores especialmente difíciles. Pero Jesús dice, no es así como os debe de suceder a vosotros. El orden de vuestra vida, si habéis vuelto hacia Dios, si habéis establecido con Él la relación entre un padre y un hijo, es diferente. No es la relación de los gentiles, no es la relación de los paganos, no es la relación de un ser humano común y corriente. Es la de aquella persona que sabe que su Padre Celestial conoce mucho mejor que él sus necesidades, que va a cuidar de esas necesidades y que por lo tanto busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás le será añadido. Es una manera de vivir en este mundo que cambia a través de la fe. Cuarta cuestión que me gustaría dejar establecida. Hemos visto que en este mundo que cambia, no me voy a extender mucho en cómo cambia, creo que en mayor o menor medida ustedes son conscientes de ello. La única manera de vivir es a través de la fe. El justo tiene que vivir a través de la fe, no enorgulleciéndose de sus posibilidades. Hemos visto que efectivamente todas las personas tienen que decidir entre volverse a Dios, convertirse, aceptarlo o perecer. Hemos visto que eso implica una nueva cosmovisión en la cual uno no permite que el afán o la ansiedad claven sus garras en su vida porque confía en su Padre que va a cuidar de él. Pero hay un cuarto elemento en el que quisiera detenerme los últimos minutos. Y es el elemento de que esto no es una simple construcción filosófica, esto no es una simple enseñanza como podría darla cualquier maestro de moral, sino que esto entra de lleno en la historia. No se trata de que en estos momentos ustedes se descalcen, se relajen, se tumben en el suelo cómodamente, empiecen a respirar hondo hasta que les desaparezca la preocupación. Esto no es la cuestión. No se trata tampoco de que entren en una meditación que los calma. No, aquí estamos hablando de algo mucho más serio que una simple visión filosófica. Y esto es algo que curiosamente describe Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el que me van a permitir que me detenga en los últimos minutos. Pablo ha ido relatando en los primeros capítulos de su carta a los romanos cómo la persona que quiere salvarse no puede aspirar a salvarse por ceremonias, por ritos, por sus obras, por méritos, porque es culpable delante de Dios y Dios ha puesto un camino de salvación que es aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando una persona se reconoce pecadora, cuando una persona se inclina ante el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando una persona recibe a través de la fe ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, esa persona es justificada por la fe, esa persona es salvada por la fe. Y después de que Pablo ha relatado esto en los 4 primeros capítulos de su carta a los romanos, dice así al inicio del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y parece que estamos oyendo a alguien diciendo, un momento,
Pablo, para ahí, para ahí. Una cosa es que digas que a través de la fe somos justificados y que tenemos paz con Dios. Incluso que por la fe podemos entrar en la presencia de Dios. Pero eso de que además nos gloriamos en las tribulaciones y que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza. Pablo, ¿qué estás fumando últimamente para decir estas cosas tan graves? Y parecería que Pablo ha entrado simplemente en un discurso teológico donde nos va contando cosas que suenan muy bonitas, pero que están sujetas en el aire. Y en ese momento Pablo hace una afirmación terrible. Todo esto que estoy diciendo es cierto, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Las palabras de Pablo son de una enorme trascendencia. Todo aquello que está unido, ligado, vinculado a la fe, no es algo que surge de una construcción filosófica humana. No es algo que podría contar el último gurú venido de la India. No es algo que de pronto se le ocurre a un filósofo que vive en un apartamento en Manhattan. Es algo que se sustenta sobre un hecho histórico. Nosotros somos enemigos de Dios. Hemos desobedecido a Dios conscientemente a lo largo de nuestra vida. Sabíamos que no había que mentir, pero hemos mentido. Sabíamos que no había que hurtar, pero es obvio que la gente hurta. Mucha gente sabe que está mal el adulterio y eso no evita que cometa adulterio o que cometa fornicación. En otras palabras, somos enemigos desde el momento en el que hemos decidido que nuestra vida va por un lado y la ley de Dios va por otro, y eso nos condena delante de Dios. Lo que hace que nuestra fe efectivamente sea algo sólido, que se asienta y se apoya en algo totalmente real, y que precisamente por eso nos permite vivir en un mundo que cambia, es que eso descansa en el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un concepto teológico, es una realidad histórica que podemos ver cuando contemplamos la cruz del Calvario. Lo que dice Pablo es tremendo. Pensemos por un momento en la gente por la que estaríamos dispuestos a dar la vida. Por alguien que nos odia, jamás. Por alguien con el que tenemos enemistad, ni pensarlo. Por alguien indiferente, no. Quizá por alguien especialmente bueno, por alguien muy querido, por una causa que consideramos muy noble, pero jamás por alguien que es un enemigo, que actúa en nuestra contra, que vive con absoluta indiferencia a lo que a nosotros nos parece que es bueno y digno y justo. Y Pablo puede decir: el amor de Dios existe y no es un concepto teórico que confunde a Dios con una especie de Santa Claus que, en fin, al final da todo por bueno. No, Dios es justo. Y Dios no va a declarar al injusto justo. Y Dios puede declarar justo al pecador porque en un momento determinado, a pesar de que estábamos lejos de Él, a pesar de que estábamos distanciados de Él, a pesar de que no estábamos reconciliados con Él, a pesar de que éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros en la mayor muestra de amor que se ha dado en la historia de la humanidad. Y efectivamente, cuando una persona ha recibido por la fe ese sacrificio de Cristo, todo cambia. Esa persona de pronto se encuentra con que tiene una relación de padre a hijo con Dios. No es solo una criatura de Dios, es un hijo de Dios porque ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz.
Esa persona es una persona que se ha vuelto a Dios y que por lo tanto no perecerá. Esa persona es una persona que de pronto ha descubierto que su relación con Dios es distinta de la que tienen los paganos. Y por lo tanto su Padre sabe mejor que él la manera en que puede cubrir sus necesidades. Esa persona, a fin de cuentas, es aquel que podrá vivir por la fe. No sobre la base de la elucubración filosófica, no sobre la base de una teología imaginada entre las paredes de un observatorio, sino sobre la base de la muestra del amor más que demostrado de Dios en la cruz. Es posible vivir en un mundo que cambia. Es posible vivir en un mundo que cambia, además, con esperanza, con sentido y gracias a la fe. Y es posible vivir porque hay razones para ello. Y cuenta con un instrumento, la fe que se apoya en esa razón, que es el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Ese es un desafío hoy en día, igual que lo ha sido durante los últimos 2000 años. Pero además de un desafío, es también una invitación y es al mismo tiempo un gozoso privilegio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.